Profe, pero ahí me quedan guardadas en el computador, ¿verdad? Me toca subirlas. Sí. Ahí lo que puede hacer es como en el otro salón lo que hicieron fue me enviaron un enlace como de Google Drive. Sí, una posibilidad. Ah, ok, entonces la subo a Drive y le mando el link, ¿sí? Sí, pues. ¿Qué? No sé por qué no puedo parar la cámara bien. Es que esta queda muy sumiado, ¿no? Y este está muy lejos. Bueno, voy a ponerlo ahí. Si necesitan que mueva la cámara, me avisan. Ah, bueno, ya, por fin. Creo que ahí se vería bien. Listo. Bueno, vamos a empezar entonces la clase de hoy. Hoy vamos a empezar con el segundo tema de la asignatura, que se llama respuesta en frecuencia. Este es el tema número 2 de la materia, que como ustedes bien saben, pues entra en el segundo parcial. El primer parcial fue solamente el tema 1. El segundo parcial es el tema 2 y el tema 3. Entonces esta es como la primera parte de lo que será el segundo parcial. Entonces, para empezar a hablar de respuesta en frecuencia, me gusta siempre recordarles algo que en el transcurso de la materia les explicaré y les diré varias veces, y tiene que ver con los dominios, porque digamos, cuando ustedes vieron circuitos 1 y en circuitos 1 lo que hicieron fue que aprendieron cuáles son las leyes fundamentales de los circuitos. Entonces, por ejemplo, aprendieron que las corrientes que entran en un nodo son iguales a las que salen, que la suma de tensiones en una malla son iguales a 0, y aprendieron algunas fórmulas como la ley de Ohm y temas de potencia, como todos los conceptos básicos, ¿vale? Pero ahora, en circuitos 2, lo que vamos a hacer es aprender herramientas matemáticas que nos permitan resolver circuitos de una manera más fácil y conveniente. Al final, si ustedes se ponen a pensar, circuitos trifásicos, pues nosotros los resolvimos en el dominio de los fasores, el dominio fasorial. Y los circuitos trifásicos pues tienen algunas relaciones puntuales, como por ejemplo que las fases están a 120, menos 120, cosas así. Pero si ustedes se ponen a mirar, los circuitos trifásicos pues obedecen obviamente a las mismas relaciones físicas y electromagnéticas, cosas que ustedes ya habían visto en circuitos 1. O sea, hay fórmulas nuevas, digamos, conceptos completos nuevos no hubo. Lo que pasa es que los circuitos trifásicos son un ejemplo de circuito particular y que hay que estudiar en una materia porque los circuitos trifásicos describen pues como los sistemas de potencia y los sistemas eléctricos que hay en el mundo entero. Pero eso es un tipo de circuito, ¿no? Entonces, lo más importante de la materia de circuitos eléctricos 2 es el uso de los dominios como herramientas para poder resolver problemas de circuitos, para que ustedes cuando pasen esta materia y más adelante en otras asignaturas vean un problema, sepan cuál herramienta matemática usar, cuál dominio usar para resolver el circuito de una manera más fácil. ¿Cuáles dominios conocen ustedes? Y vamos a ver el circuito 2. Entonces, el primer dominio es el dominio del tiempo. El dominio del tiempo es el dominio, pues, más como fácil de comprender porque es el dominio en el cual nosotros vivimos. Sin embargo, tiene una desventaja y es que resolver los circuitos por el dominio del tiempo matemáticamente, pues, es un poco más difícil. Por ejemplo, yo sé que muchos de ustedes vieron circuitos 1 y en el circuitos 1 vieron el dominio de la frecuencia compleja, que podríamos ponerlo aquí como otro dominio. El dominio de la frecuencia es.
¿Listo? El dominio de la frecuencia S es una manera de solucionar matemáticamente más fácil los circuitos que están en el dominio del tiempo, pero que nosotros vamos al dominio de la frecuencia S porque es más fácil matemáticamente hacerlo. Los que vieron circuitos 1 todo en el dominio del tiempo, como lo vi yo cuando vi la materia, tuvimos que resolver los circuitos usando ecuaciones diferenciales. ¿Vale? Los que lo abordaron con el dominio de la frecuencia S, entonces lo que hacían es que transformaban los elementos del circuito al dominio de la frecuencia S, y en S tenían la ventaja de que no hay ecuaciones diferenciales, son expresiones algebraicas, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Al final quedan unas fracciones, usted simplemente al final vuelve y convierte al dominio del tiempo. O sea, es básicamente que todos los circuitos por definición están en el dominio del tiempo porque es donde ocurren las cosas. Usted se los lleva a otro dominio, los analiza, hace las operaciones y al final, si es conveniente, pues nos lleva al dominio del tiempo nuevamente. Entonces, algunos vieron circuitos eléctricos uno acá, otros lo vimos acá, ¿no? Pero al final, en ambos, pues, aplican las leyes fundamentales, la suma de corrientes que entran es igual a las que salen, sumatorias de tensiones en una malla son iguales a 0, etc. ¿Vale? Otro dominio muy conveniente y que fue el dominio en el que nosotros estudiamos circuitos trifásicos es el dominio fasorial. Fíjense que el dominio fasorial es diferente al del tiempo. Nosotros en circuitos trifásicos los elementos son impedancias, que son números complejos y que tienen una magnitud y un ángulo. O sea, por ejemplo, las tensiones las escribimos así, ¿vale? Y el dominio fasorial lo podíamos usar porque se cumplían dos características que nos permitían usar. La primera característica es que en el dominio fasorial o en los circuitos trifásicos la frecuencia digamos que es una y no cambia, el problema siempre es la misma. Digamos que la frecuencia no es una variable, la frecuencia está fija. Por ejemplo, nosotros en los problemas de circuitos trifásicos siempre teníamos que la frecuencia era 60 o 50 Hz. ¿Por qué? Porque los sistemas eléctricos en los cuales están conectados los circuitos trifásicos trabajan a 50 o a 60 dependiendo del país. Y también otra cosa que permite usar el dominio fasorial es que en circuitos trifásicos nosotros siempre estábamos trabajando en estado estable. O sea, usted tiene o estado estable o tiene transitorio. A nosotros los transitorios de circuitos trifásicos no nos interesaban, nos interesaban las cosas funcionando en estado estable. Por eso usábamos este dominio fasorial para resolver los problemas que es mucho más fácil que haberlo resuelto en el dominio del tiempo. Entonces, fíjense cómo nosotros elegimos hacerlo acá porque se cumplían unas condiciones, es más fácil hacerlo acá. Y entonces, ese es el tipo de cosas que ustedes tienen que aprender en esta materia: es tener un problema, pensar qué condiciones tiene el problema, qué me interesa encontrar en el problema, elegir un dominio, el que sea más fácil, resolverlo y llegar a la respuesta. ¿Eso? Entonces, el tema de respuesta en frecuencia, en este esquema de acá, vendría siendo como un cuarto dominio, pero un cuarto dominio que está metido aquí. ¿Por qué? Es un caso particular en el que vamos a hacer que S sea igual a J omega. Digamos que yo lo meto en ese esquema ahí porque los que trabajaron en el dominio de la frecuencia compleja, saben que S, la forma general de S es sigma más J omega. Si ustedes no lo vieron, o sea, si ustedes no vieron circuitos 1 en el dominio de la frecuencia compleja, sino que lo vieron en el dominio del tiempo y no entienden qué significa esto, la noticia es que no tienen que preocuparse porque el tercer tema de la materia es frecuencia compleja. O sea que vamos a pasar por allá. Si ya lo vieron en circuitos 1, va a ser casi que un repaso de lo que hicieron en circuitos 1. Entonces, esto es un caso particular, es el caso en el que esta sigma es 0, y entonces es un caso, es como un cuarto dominio que está metido dentro de eso. ¿Qué vamos a hacer nosotros en frecuencia compleja? Voy a resumir todo el tema en la explicación más sencilla que se puede hacer. Y es la siguiente. Los circuitos que nosotros estamos trabajando trabajan con elementos pasivos, por ejemplo, y lineales además. Por ejemplo, las resistencias, están las bobinas y están los capacitores. Esos son elementos pasivos, elementos lineales. Algunos de estos elementos, como es el caso de las bobinas y los capacitores, tienen impedancias que dependen del valor de la frecuencia a la que uno esté trabajando.
Por ejemplo, las bobinas, su impedancia es igual a J omega D. Y los capacitores, su impedancia es igual a menos J sobre omega D. Las resistencias, la impedancia pues es R, que no depende de la frecuencia. La frecuencia no aparece ahí en ningún lugar. Pero en estos dos tipos de elementos, la impedancia que ellos tienen dependen de la frecuencia. Eso significa que el elemento se va a comportar de una manera u otra dependiendo de la frecuencia a la que el circuito trabaja. Si la frecuencia es más grande, por ejemplo aquí, la impedancia de las bobinas es más grande. Si la frecuencia es más chiquita, pues esta impedancia se va a hacer más chiquita. Nosotros ese tipo de fenómenos, digamos, no nos los habíamos cuestionado cuando estábamos trabajando en circuitos trifásicos, porque en circuitos trifásicos todos los circuitos son a 60 Hz y la frecuencia es una cosa que uno no quiere cambiar, no va a cambiar. Uno de los circuitos trifásicos, o sea, uno no va a cambiar la frecuencia de su instalación residencial para que sea no 60 Hz, sino 10.000 para cambiar. No, eso no se va a cambiar, es una cosa que está quieta. Pero hay aplicaciones en los circuitos en donde sí se va a trabajar a diferentes valores de frecuencia y entonces es importante ver cómo el circuito responde y cómo sus elementos cambian sus impedancias en la medida en que la frecuencia va cambiando. Entonces, el tema se llama respuesta en frecuencia porque nosotros lo que vamos a hacer es estudiar cómo responde el circuito ante diferentes frecuencias. Cosa que no habíamos hecho hasta ahora. La frecuencia era una, estaba fija, no se cambia nunca y punto. Ahora vamos a pensar qué pasa si el circuito trabaja a 60 Hz, qué pasa si trabaja a 100 Hz, qué pasa si trabaja a 100.000 Hz, qué pasa si trabaja a 1.000.000 de Hz. Y vamos a ver que el circuito cambia, porque sus impedancias cambian dependiendo de la frecuencia en la que estamos trabajando. Y entonces, en eso consiste el tema, en analizar cómo va respondiendo el circuito en la medida en que yo voy cambiando la frecuencia. Y luego, al final, lo que vamos a hacer es aprovecharnos de esa característica y usar esa característica que es que los circuitos funcionan diferentes para diferentes frecuencias para seleccionar los elementos y sacar provecho de esa condición de los circuitos, de esa característica de los circuitos a favor de ciertas aplicaciones. Por ejemplo, en sintonización de radio. Si el circuito funciona diferente para diferentes valores de frecuencia, pues podemos diseñar el circuito para que ante determinada frecuencia de radio que yo quiera sintonizar se comporte de una manera y ante otras frecuencias se comporte de otra. O sea, es sacarle provecho a eso que tienen las impedancias de las bobinas y los capacitores. Las resistencias no lo tienen, pero entonces, de eso se trata el tema de respuesta en frecuencia. Por eso lo abordamos en un dominio diferente. No nos sirve el dominio fasorial, porque el dominio fasorial se puede utilizar cuando la frecuencia es un número y está definido. El dominio en el que vamos a trabajar es un dominio diferente, es el dominio de la frecuencia J omega, dominio de la frecuencia J omega, que si lo vemos de alguna manera es como un caso particular del dominio de la frecuencia compleja. Y entonces lo que va a pasar es que ahora en los problemas la frecuencia es una letra, es la variable. El dominio es el dominio de la frecuencia, por lo tanto esa es la letra que aparece allí que me queda como variable. Y todo lo vamos a expresar en función de esa letra. De forma tal que yo pueda luego reemplazar una frecuencia particular y analizar con números. Pero esta es la variable, esta es la función. Ojo que como estos son dominios diferentes, por ejemplo, no tiene ningún sentido que en una expresión me aparezca la T y también me aparezca la omega. No se puede. Son dominios diferentes. O trabajo en T o trabajo en omega. O trabajo en el tiempo o trabajo dejando la frecuencia como la variable de análisis. Entonces, aquí nos vamos a parar. Ahí es donde vamos a estar en este tema número 2. ¿Vale? Entonces, esto como contexto de nuestro nuevo tema, respuesta a frecuencia, que hace parte del parcial número 2. Bueno, los semestres anteriores lo hacía diferente, pero esta vez voy a hacer lo siguiente, y es que voy a ir directo al primer problema del taller 1 y lo voy a usar para explicar el tema.
¿Vale? Entonces, abran por favor el punto 1 del taller de ejercicios básicos del nuevo tema que ya está disponible en el Moodle, y lo van copiando, que lo vamos a usar como ejemplo para analizar la respuesta en frecuencias. Listo, los que están aquí en el salón ahí lo tienen en el video. Pues váyanlo copiando y ya lo vamos a ver. Listo, entonces, bueno, ahí voy a ir anotando. Digamos que es el primer ejercicio, o sea que vamos a arrancar directo un ejercicio y vamos a ir pues tratando de leerlo para entender qué significa cada cosa que me pide. Entonces, lo primero que dice el ejercicio es que vamos a encontrar la función de transferencia. El problema consiste en encontrar una función de transferencia. Y pues para tratar de encontrar una función de transferencia, primero tenemos que entender qué es una función de transferencia. Algunos de ustedes ya debieron haber escuchado esa expresión, función de transferencia en otra asignatura, probablemente ya en circuitos 1, también en cálculo 3, cuando ven transformada de Laplace, la pudieron haber escuchado allá. Entonces, ¿qué es una función de transferencia? Una función de transferencia es una expresión matemática que me permite relacionar digamos que la entrada y salida de un sistema. ¿Y qué significa la entrada y salida del sistema? Significa, aplicada a circuitos eléctricos, significa la relación que hay entre una señal que está como estimulando, excitando el circuito y una señal que está siendo medida en alguna parte del circuito. Entonces, por ejemplo, en este problema, ahí me están diciendo, bueno, yo tengo aquí una fuente que la vamos a llamar B de entrada. Acá tengo una resistencia, otra resistencia y un capacitor. Y acá, entre este punto y este punto, yo voy a medir una tensión de salida. Entonces, lo que quiero hacer es encontrar cuál es la relación que existe entre la salida que está acá y la entrada que está acá. ¿Vale? Ahora, miren bien el taller, que cuando me hablan de la función de transferencia, se refieren a ella como H, bueno, ese es el nombre que se le suele poner, es el nombre que se le va a poner a la función de transferencia. Pero me hablan de H de omega. ¿Y por qué se dice H de omega? Porque esto me está diciendo, esta es una función cuya variable es la omega. ¿Y qué significa que la variable sea la omega? Significa que estamos en el dominio de la frecuencia omega. Es decir, vamos a escribir expresiones que tienen la letra omega como variable. Vamos a tener expresiones que no dependen del tiempo, sino que van a estar escritas en función de dejar esa letra como una letra para ver cómo en la medida que esa letra cambia, o sea, la frecuencia de operación cambia, las funciones van cambiando. Entonces, la función de transferencia se escribe como H de omega porque depende de omega. Y va a ser igual a la salida escrita en función de omega sobre la entrada en función de omega. ¿Listo? ¿Por qué se llama función de transferencia? Porque miren que si yo paso esto de acá a multiplicar, pues lo que esto me está diciendo es que esta es una función, si yo paso esto acá a multiplicar, que me dice, si yo ingreso tanto,
Si yo ingreso, me paso el Bin acá, ese Bin se multiplica por H y me da la salida. Es decir, la H me está explicando cómo lo que yo ingreso, que es Bin, se transfiere a la salida. Si yo meto aquí una cantidad de volts, ¿con cuántos de esos volts se van a transferir a la salida? Esa es una de las preguntas que vamos a responder en la medida en que analizamos el circuito. Y como todo depende de omega, significa que esa función de transferencia no va a ser la misma para cualquier frecuencia. Si el circuito trabaja a 50 Hz, es un circuito y la función de transferencia va a tener un valor específico, porque estamos reemplazando omega por 2pi por 50. Pero si la frecuencia a la que trabajamos es 10.000, entonces la frecuencia 2pi por 10.000 pues va a ser diferente y por lo tanto el valor numérico de esa expresión va a ser diferente. Vamos a tratar de encontrar. ¿Listo? Entonces nos interesa encontrar cómo esta entrada expresada en términos de omega se relaciona con esta salida expresada en términos de omega. El tiempo no aparece por acá. Ahora, los elementos de este circuito, ¿qué valores tienen? Entonces tenemos una resistencia de 8 kilo ohms, o sea, 8000 ohms. ¿Vale? La resistencia en el tiempo es de 8000. Cuando trabajo en el dominio de la frecuencia sigue siendo 8000, porque la resistencia, como veíamos hace un rato, la resistencia tiene la misma impedancia. O sea, me explico. Yo pongo acá el tiempo y acá el dominio de la frecuencia, pues una resistencia que en el tiempo tiene valor de R, en el dominio de la frecuencia va a tener una impedancia también de R. ¿Vale? Las bobinas que en el dominio del tiempo tienen un valor de R, en el dominio de la frecuencia van a tener una impedancia de J omega L. O sea, van a depender del valor de la frecuencia para el cálculo de su impedancia. Y los capacitores van a tener una impedancia de menos J sobre omega C. Entonces, como yo quiero trabajar este circuito en el dominio de la frecuencia, pues paso todo el dominio de la frecuencia. Las resistencias quedan igual, la de 8000 queda igual, la de 16000 queda igual. ¿Vale? Y este capacitor, que en el dominio del tiempo tiene una capacitancia de 0.23 microfarads, pues entonces en el dominio de la frecuencia va a tener una Z de valor menos J sobre omega. La omega tiene que quedar la letra porque es lo que no conozco, por 0.23 micro, o sea, por 10 a la menos 0. Listo, ahí el circuito está expresado en términos de la frecuencia. Entonces, lo que queremos hacer ahora es encontrar la expresión Vout sobre VI. Entonces, para eso pues tenemos que analizar nuestro circuito, mirar qué mallas, qué nodos, o sea, cómo lo operamos para encontrar cuánto es esta tensión sobre esta tensión. ¿Listo? ¿Por dónde? ¿Quién me propone por dónde podríamos arrancar para tratar de encontrar cuánto es esto sobre esto? Un divisor de tensiones es la manera más fácil de hacer. Aquí recordatorio. Los divisores de tensión, yo tengo por aquí V1, aquí tengo un elemento Z1 y aquí tengo un elemento Z2. Entonces, si yo quiero saber la tensión que hay acá, tensión 2, la tensión 2 es la tensión 1 por el divisor de tensión. ¿Cómo es que se hace el divisor de tensión? La que se está buscando. Sí, en la que estoy sobre la suma, ¿vale? O sea, es Z1 sobre Z1 más Z2. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, aquí el divisor de tensión me quedaría de la siguiente manera. Entonces, la tensión que hay acá
Veamos. Va a ser igual a qué? Va a ser igual, entonces, según el divisor de tensión. Esta es la entrada de ahí por, entonces, se hace en la que estoy sobre la suma. ¿Y en cuál estoy acá? Pues me toca sumar estos dos elementos, ¿no? Porque están en serio. Entonces sería la suma de estos dos, que serían 16.000 menos J sobre omega por 0,23 por 10 a la menos 6 sobre la suma, que sería este más este. Entonces, si yo hago este más este, pues me quedaría 8.000 más 16.000 más esto. Entonces, sería lo mismo que tener 8.000 más 16.000, o sea, 24.000 más este, que sería menos J sobre omega por 0,23 por 10 a la menos. Claro, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Cómo? Ah, sí, es en el que estoy, en el que estoy, es este, sobre la suma. Estoy acá, sobre la suma. Sí, acá vamos a dejar un... Listo, entonces fíjense que aquí ya tenemos, si yo paso este BI aquí de dividir, pues ya tendríamos BA8 de BI, que es la función de transferencia. O sea, estamos aquí y viene llegando aquí la función de transferencia. Es igual, paso este acá a esta expresión. Vamos a tratar de, como, de arreglarla matemáticamente. Esto queda correcto, pero para que quede un poquito más bonita, ¿no? Para que no me quede esa frecuencia allá abajo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pues una propuesta. Voy a coger y voy a multiplicar aquí arriba y aquí abajo por omega 0.23 por 10 a la menos 6. Entonces, si yo multiplico aquí arriba y acá abajo por lo mismo, pues me quedaría, se cancela acá y quedaría aquí omega 0.23 por 10 a la menos 6 multiplicado por el mismo. Entonces, por favor, dígame cuánto da ese número. Me quedaría un número menos J y acá abajo otro número menos J. Y ese número va multiplicado por omega. Entonces, para que me den esa expresión, por favor. 3,78 por 10 a la menos 3. 3,78 por 10 a la menos 3 omega menos J. Y 5 más en 42. listo. Bueno, ya tenemos ahí nuestra función de transferencia. Entonces, esa función de transferencia es una función que tiene dos características. Uno, que está en el dominio de la frecuencia. Por eso es que aparece aquí la omega. La omega puede ser cualquier número. Está expresada en función de omega. Y lo otro es que esto es un número complejo, porque tiene parte real y parte imaginaria, parte real y parte imaginaria. Ese número complejo va a cambiar
dependiendo del valor de omega en el que yo lo evalúo. Es como una función. O sea, vamos a hacer una cosa, vamos a pensar, no, antes de pensar, vamos a hacer primero a lo mecánico y luego pensamos. Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a coger esta función de transferencia que está ahí y yo les voy a dar algunos valores de frecuencia que quiero que ustedes evalúen y ustedes la van a evaluar y me van a decir cuánto da esa función de transferencia. Ojo, que esa función de transferencia es un número complejo. Eso significa que yo les voy a dar a ustedes unos valores de frecuencia y ustedes, en la medida en que le meten aquí a ese omega el número, pues esto en la calculadora les da el número complejo. Entonces yo quiero que me den el número complejo, pero en forma polar, o sea, magnitudiana. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, quiero que lo evalúen para no demorarnos mucho. Los que están en el salón lo van a evaluar dándole a omega 2pi por 0, o sea, frecuencia 0, lo van a evaluar en 2pi por 1. Y los que están virtual lo van a evaluar en 2pi por 100 y 2pi por 10.000. Entonces usted lo que hace es que reemplaza la omega por ese número, eso le da un número complejo, lo vuelve a polar y me va a dar aquí la magnitud y el ángulo. Pónganlo, ojo, en grados, no lo pongan en radianes. Listo, estos dos están en el salón y los que están virtuales. Pues ya hice el de 2pi por 100 y pues en polar creo que da 0,93 a un ángulo de menos 8,6, 69. 93, un ángulo de Menos 8,69. vamos a ver qué dicen los demás si les da lo mismo. Cuando 0.99 hablando de menos 0,66. ¿Menos 0 qué? 66. Y a 0, 1. 1. Entonces, menos 0.66. Sí, es menos 0. Ah, sí, eso sí es cuadrado. Aquí, digamos, si tenemos un 1, daríamos que es como tener 1 a 0, ¿no? Falta ese. Profe, ese último me dio 0,66 a un ángulo de menos 0,51. Menos 0,58. 50. Y hagamos un último, y es 2pi, esto es 10.000, metámosle 1.000.000. Y me dan, ¿cuánto da? 1.000.000. Ya 0,33. El ángulo es menos 8,25 grados. O sea, a 0. Prácticamente. A 0, démoslo ahí. Listo, gracias. Bueno, ahí tenemos 5 números. Entonces, lo primero que quiero que observemos acá es que esto me está mostrando algo, confirmando algo que es más o menos lógico, y es que esta expresión pues depende de la frecuencia.
La frecuencia que usted le meta aquí hace que esto dé diferente. Para frecuencia 2pi por 0, dio 1 en magnitud. Miren, enfoquémonos en la magnitud, que es como lo más claro. Y para la frecuencia 2pi por 1, ya bajo un poquito. Y luego, en la medida en que fuimos aumentando la frecuencia, los números fueron cambiando. Aquí, curiosamente, esto se mantuvo. Vamos a analizar por qué razón esto se mantuvo. Entonces, la función de transferencia es la relación de esta entrada con esta salida. Esto lo que me está diciendo a mí es lo siguiente, y es que, por ejemplo, si yo cojo mi circuito y lo opero a una frecuencia de 100 Hz, ¿vale? Lo opero a una frecuencia de 100 Hz, aquí tengo mi entrada, acá está mi circuito, este circuito, y acá está mi salida. Entonces, esta información que me está diciendo, mire, si usted va a trabajar a una frecuencia de 100 Hz, o sea, a un omega de 2pi por 100, es esta información, ¿vale? Entonces, usted le puede poner aquí, por ejemplo, voy a inventarme un número, digamos que usted le pone de entrada en el tiempo una fuente que tenga magnitud de 100 volts. Digamos, usted le mete 100 raíz de 2 seno de la frecuencia, voy a repartirla aquí, 2pi por 100. ¿Listo? Entonces, si usted le mete eso, digamos que esto significa ubicar, o sea, poner una fuente, adaptarla para que esté trabajando a 100 Hz. Esta sería la expresión en el tiempo, ¿no? Y estamos así poniendo una fuente de magnitud 100 RMS a la frecuencia de 100 Hz. Entonces, si yo transformo esto al dominio fasorial, diciendo, bueno, este es un fasor que trabaja a 100 Hz. El fasor correspondiente sería un fasor de 100 a 0. Miren que se están mezclando muchas cosas acá. O sea, esto es lo que está acá. Esto de acá es el dominio fasorial. Esta expresión de acá está en el dominio del tiempo. Esto es equivalente. Esta es la expresión en el tiempo de una fuente que tiene magnitud total de 100 raíz de 2, seno de una frecuencia de 100 Hz, o sea, 2pi por 100 en la frecuencia angular. Yo puedo encontrar su fasor, que sería 100 a 0. Este es un fasor que funciona a una frecuencia de 100. Y lo que me está diciendo este análisis en otro dominio, que es el dominio de la frecuencia, cuando evaluamos específicamente en 100 Hz, es que si yo meto aquí esta fuente de 100 a 0, que está a 100 Hz, aquí a la salida, lo que me dice la función de transferencia es BI por H es igual a BA. O sea, lo que esto me está diciendo es que esto de acá, de 100 a 0, se multiplica por la H de esa frecuencia, que era 0,93 a un ángulo de menos 8.69, y eso me va a dar la salida. O sea que el fasor de la salida acá, trabajando este circuito a 100 Hz, es igual a 93 a un ángulo de menos 8.69. Que si yo quiero lo puedo expresar en el tiempo, y significa que en el tiempo yo voy a tener una salida de 93 raíz de 2 seno de 2pi por 100 t a un ángulo de menos 8.60. Entonces, miren, ¿qué significa esto? Estoy uniendo tres dominios en un análisis. Estoy diciendo, yo puedo encontrar la expresión general para cualquier frecuencia que me relacione entrada y salida. Ahora, la evalué para una frecuencia en particular que fue 100 Hz y encontré que la función de transferencia específicamente para esa frecuencia era 0,93 a menos 8.69. ¿Qué me está diciendo eso? Me está diciendo que yo le puedo meter aquí lo que sea. Por ejemplo, le metí 100
de amplitud. Y entonces ese 100 se me multiplica por 0,93 y me da la amplitud a la salida. Entonces, por esa razón, la magnitud de la función de transferencia, esta magnitud, se le llama la ganancia. ¿Y por qué la palabra ganancia? Porque lo que este circuito me dice es que la ganancia significa qué tanto puedo yo hacer crecer o qué tanto puedo yo atenuar, disminuir la amplitud de lo que yo ponga a la entrada para obtener esta salida. Entonces, lo que eso me está diciendo es, si usted trabaja el circuito a 100 Hz, la ganancia es del 0,93. O sea, si usted le mete 100 volts, aquí va a obtener 93 volts. Si usted le mete 1000 volts, aquí va a tener 930. O sea, esto está atenuando, multiplicado por 0,93, lo que usted obtenga. ¿Cuál es la ganancia más grande que puede tener este circuito? Es 1 y la tiene cuando la frecuencia es 0. ¿Y por qué la ganancia más grande es 1 y no más que 1? Porque es un circuito pasivo. En un circuito pasivo usted no puede tener más tensión en algún lugar que la tensión de la fuente que lo está quitando. No se puede. Entonces, lo que usted puede es tener específicamente una atenuación de 0,9, de 0,23, de 0,66, dependiendo de la frecuencia a la que haga trabajar este circuito. Entonces, nuevamente, este dato, por ejemplo, de 100, me está diciendo que lo que usted meta aquí a la entrada se atenúa, o sea, se multiplica por 0,93 y eso le va a dar la salida que tiene acá. Y a esta parte de la función de transferencia, que es el ángulo, se le llama el desfase. ¿Vale? Entonces esto me estaba diciendo que si usted mete una fuente a 0, entonces fíjense que ese 0 se multiplicó aquí con el 0, se sumó con este de acá, y por eso fue que aquí obtuvimos este 93 a un ángulo de 0 sumado con este. ¿Sí? Y ahí fue donde salió este de acá. Entonces el desfase significa cuánto se va a correr el ángulo de entrada, en este caso 0,86, y eso va a permitir calcular el salida. Entonces, la respuesta en frecuencia es analizar el circuito dejando la frecuencia como una incógnita para ver cómo se comporta, pero yo puedo evaluarlo en una frecuencia en específico, calcular la función de transferencia y hacer el análisis aquí específico de un valor puntual. Bueno, vamos a hacer algo antes de borrar el taleo porque es importante, y es que me gustaría que tratáramos de entender por qué la función de transferencia, la ganancia más grande es 1 y la más chiquita que podemos obtener en este ejercicio en particular es 0,66. Vamos a pensar por qué. Y para tratar de resolver ese problema, porque es 1, 0,96 y 0,66, vamos a pensar el circuito. Entonces, ¿qué pasa cuando la frecuencia a la que estamos trabajando es frecuencia 0? Entonces, en una frecuencia 0, un capacitor que tiene una impedancia de menos J omega C, pues va a tener una omega igual a 0. Entonces, la Z del capacitor es menos J sobre 0. ¿Y menos J sobre 0 cuánto es? Es infinito, es muy, muy grande. Entonces, si la frecuencia a la que yo estoy trabajando en el circuito es 0, vayan a sobre 1, pues básicamente aquí lo que voy a tener es un circuito abierto. ¿Por qué? Porque tengo una impedancia infinita. ¿Vale? Si tengo una impedancia infinita, tengo un circuito abierto, pues el circuito no está cerrado, por lo tanto no hay corriente. No hay corriente, porque eso está abierto. Entonces, si yo mido la tensión entre este punto y este punto y no hay corriente fluyendo, esa tensión aquí va a ser igual a la misma de la entrada. Y si la salida es igual a la entrada, pues tiene toda la lógica que la función de transferencia sea 1. Porque todo lo que yo le meto a la entrada va a aparecer acá. Eso explica por qué la función de transferencia es 1 cuando la frecuencia es 0. Ahora, vamos a tratar de entender por qué la ganancia nos da 0,66 y a pesar de que le aumentamos y le aumentamos la frecuencia, le probamos con 1.000.000, que es muy grande, no baja de 0,66. ¿Por qué será que pasa eso? Pues la explicación es la siguiente.
Si yo cojo este circuito y lo evalúo con una frecuencia muy grande, infinito, ¿vale? Entonces, si la frecuencia no es cero, sino que la frecuencia ahora es infinito, muy grande, muy grande. Entonces, si la frecuencia es muy grande, voy a tener un capacitor cuya impedancia es menos J sobre algo muy grande. Por lo tanto, es como tener un capacitor con una impedancia cero. ¿Y qué significa tener un elemento con una impedancia cero? Significa tener un corto. Entonces, si la frecuencia es muy grande, este capacitor de acá se va a comportar prácticamente como un cortocircuito. Entonces, si ese capacitor se comporta como un cortocircuito, ¿qué pasa con esta tensión? Pues que aquí vamos a tener un divisor, que va a ser la tensión de salida, o sea, ya es como si no estuviera el capacitor. Entonces, este divisor de acá va a ser como tener 16.000 sobre la suma de los dos. 16.000 sobre 8.000 más 16.000. O sea, digamos que el divisor me va a quedar que 16.000 sobre 16.000 más 8.000. Y eso es lo mismo que tener 16 sobre 24. ¿Y 16 sobre 24 cuánto es? 2 tercios. ¿Y 2 tercios cuánto es? 0.0. O sea que hay un momento a partir del cual la frecuencia ya se hace tan grande que este man de acá se vuelve como un corto. Deja de impactar en el circuito. Y la tensión va a ser 0.6. Entonces, fíjense que aquí probamos para frecuencia grande. Si ustedes prueban 10.000 millones, 100.000 millones, la ganancia siempre les va a dar 0.6. Ya no puede bajar más, porque esto ya se está comportando prácticamente como un corto. Es un número, una impedancia tan pequeña que ya no suma nada. Y esta tensión lo que ve es dos resistencias. Y entonces vamos a tener el divisor de tensión de 0.6. Por eso la función de transferencia no baja más y se queda en 0.6. ¿Preguntas sobre esto? ¿Es claro? ¿Algo quedó ahí a medias? Señores virtuales. Pues está claro. Señor. Digamos, el circuito es muy complejo y yo quiero la fuente de realizarme lo mismo. Entonces, desconecto. La presión ahí va a ser, o sea, si no hay corriente en todo el circuito, pero no va a ser nada. No va a ser. ¿Va a ser la qué? Va a ser la fuente, así como no va a ser. O sea, eso no lo puedo generalizar ahí. Sí, no lo puedes analizar. Listo. Bueno, vamos entonces a ir vamos a hacer el ejercicio 2, el taller. El ejercicio 2 es, digamos que aquí le di valores para que ustedes vayan como comprendiendo qué significa obtener esto. Profe, Señor. y si cambiamos la fuente de tensión por una de corriente, ¿qué pasaría? Buena pregunta. Si yo cambio la fuente de tensión por una de corriente, esta expresión matemática ya no es cierta. Porque yo no puedo aplicarle divisor de tensión a una corriente. Ahí me tocaría hacer, no sé, aquí la malla o lo que sea, me toca volver a expresar la expresión matemática que me relaciona la corriente que entra acá con la tensión que hay aquí. ¿Listo? Así que esto no va a ser cierto. Pero la lógica del análisis, pues sí, ¿no? Pero esta expresión ya no va a ser cierta. Listo, vamos a mirar el punto 2, que es un punto como muy mecánico y matemático para cálculo de funciones de transferencia. Y pues para practicar eso, que es sencillo, pero está bien que ustedes lo tengan claro. Entonces vayan copiando el punto. Punto 2 del taller básico.
Listo. Mientras lo van copiando, bueno, dice determine el valor de L, que es el valor de esta bobina, si se quiere obtener una función de transferencia H igual a, y me dan una función de transferencia. La función de transferencia claramente va a ser la relación entre Vout y Vin en el dominio de la frecuencia. Y pues me la dan ya, 0,2 por 1 más J omega sobre 5, 1 más J omega sobre 25. Entonces el problema dice, bueno, esta resistencia vale 8, esta vale 2, ¿cuánto debería valer esta L para que se cumpla que esa es la función de transferencia? ¿Cómo lo van a hacer? Pues lo que vamos a hacer es calcular la función de transferencia. Entonces, Vout sobre I, para calcular la función de transferencia podemos usar nuevamente el divisor de tensión. Entonces, recuerden, divisor de tensión es este sobre la suma. Hay que pasar el circuito al dominio de la frecuencia, o sea que esta bobina ya no es L, esta bobina ahora será J por omega por L, ¿vale? Entonces, el divisor va a ser la suma sobre la suma y tienen que trabajar matemáticamente la expresión para tratar de encontrar cuál L daría que esto se cumpla. Listo, les doy ahí unos minutos para que lo hagan.
¿Listo? ¿Cuánto? 2/5, ¿cierto? ¿Seguro? Todos lleguen a la respuesta. Es igual a 2. Varias formas de hacerlo, ¿no? Al final es trabajar matemáticamente la expresión. Aquí seguramente les va a quedar 2. Entonces saquen el 2, saquen el 10 abajo y les puede llegar. ¿Listo? Señores virtuales, lleguen todos. Les doy un par de minutos más. Listo. Bueno, pues sí. Vamos a mirar entonces ahora lo siguiente. Vamos a hacer un circuito un poquito más sencillo que estos. Este tiene 3 elementos. Vamos a ir uno todavía más sencillo. Señor. ¿Será que me puede explicar cómo sacó 2/5? Que no fui a ver. Vale. Hacemos divisor de tensión. Acá esto era un 8. Entonces hacemos un divisor de tensión. B out es igual a B in. Y el divisor de tensión sería 2 más J omega L sobre la suma de todo, que haría 10 más J omega L. Entonces ahora lo que voy a tratar de hacer es igualar esto, tratar de ¿sí? Entonces, con este pasa a dividir, me queda la H. Entonces, por ejemplo, algo que noto que no es igual es que aquí tengo el 2, aquí tengo el 10 y aquí tengo 1. Entonces, lo más conveniente sería sacar de arriba 2 y sacar de abajo el 10. Entonces, si de arriba saco 2, me quedaría 1 más J omega L sobre 2. Abajo me quedaría 10 más 1 más J omega L sobre 10. Y ya estoy bastante cerca de las cosas, pues ya podría igualar, porque significa que esto de acá, J omega sobre 5, debería ser igual a esto. Fíjense que aquí ya tengo, este 0,2 de acá ya lo tengo. ¿Sí? Entonces, esto ya está igual, aquí ya hay 1 y 1. Entonces, igualo esto con esto. J omega sobre 5 debe ser igual a J omega L sobre 2. Y ya de ahí puedo despejar el L 2/5. ¿Sí se ve el negro? ¿Sí se alcanza a ver el marcador negro? Sí, sí, señor. Ya, bueno, voy a dejarlo out porque ya no se desgasta. Listo. Bueno, entonces vamos a hacer un circuito un poquito más sencillo, pero lo vamos a hacer con letras, porque quiero que es importante analizarlo de esa manera. Entonces, el circuito que vamos a analizar, el primer circuito que vamos a analizar es este. Que acá. Vamos, aquí tenemos B y acá tenemos una resistencia, vamos a llamarla R, y una bobina de valor L. Por lo tanto, me va a quedar J omega L en el dominio de la frecuencia. Y vamos a analizar la B out. Entonces, pues es un circuito más sencillo, solamente tiene 2 elementos. Entonces, función de transferencia en el dominio de la frecuencia va a ser igual a B out sobre B in. Nuevamente hago el divisor de tensión. Entonces, si quiero esta tensión sería este sobre la suma. O sea que me quedaría J omega L sobre la suma, que es R más J omega L.
Estoy dejando la L y la R como letras. Normalmente pues uno los tendría en el circuito, pero lo vamos a hacer con letras. Voy a hacer un pequeño caso matemático muy sencillo. Luego les voy a explicar por qué razón lo voy a hacer. Y es que voy a dividir en L arriba y abajo, para que el J omega me quede solo. Entonces, si me dan L arriba y abajo, me queda arriba el J omega, y acá me queda R sobre L más J omega. Un pasito ahí, y ahora les explico por qué lo voy a hacer antes de eso. Pero es la misma expresión. Listo. Entonces, ahora lo que quiero que hagamos con esto es que tratemos de encontrar una expresión matemática que me describa la magnitud de esa función de transferencia, o sea, la ganancia, y el ángulo. Porque si yo tengo los números, si yo tengo R y L, son números. Y como en el ejercicio que hicimos al principio, me dicen, oiga, la omega es 2pi/100, usted le mete números y encuentra eso. Pero ahora lo que quiero es hallar una expresión matemática de eso en letras. Entonces, ¿cómo se le saca la magnitud a esa función de transferencia? ¿Cómo se le saca la magnitud a esa función de transferencia? Entonces, se le saca de la siguiente manera. Cuando yo tengo, esto es un número complejo. Arriba hay un número complejo y abajo hay un número complejo. Arriba hay un número complejo que es J omega, que no tiene parte, o sea, esto básicamente sería como un 0 más J omega. No tiene parte real y la parte imaginaria es omega. Y aquí es un número complejo que tiene parte real R sobre L y parte imaginaria omega. Entonces, cuando yo tengo una división de números complejos, para sacar la magnitud de todo, lo que tengo que sacar es la magnitud del de arriba sobre la magnitud del de abajo. ¿Listo? ¿Cómo se le saca la magnitud del de arriba? ¿Cuál es la magnitud de este que está arriba? Entonces, miremos. Este de acá, este numerito de acá, sería lo mismo que tener un número complejo que tiene parte real 0 y parte imaginaria de valor omega. ¿Vale? Entonces, la magnitud de esto de arriba sería omega. ¿Sí? Porque la J es lo que me dice que esto es lo imaginario. Real 0, imaginario omega. La J me está diciendo que el omega está multiplicando a la J, por lo tanto, solamente tiene componente imaginario. Pero el tamaño de esa flecha es omega. Entonces, lo de arriba tendría magnitud omega. Y esta de aquí abajo, este número de aquí abajo, pues sí sería, digamos que si yo grafico ese número complejo, el número complejo tendría una parte real de tamaño R sobre L y una parte imaginaria de tamaño omega. Entonces él quedaría por acá. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la magnitud de este número de abajo? ¿Cómo la encuentro? O sea, sería la raíz de la parte real, que es R sobre L al cuadrado, más la raíz, la parte imaginaria, que es omega al cuadrado. Entonces, esa expresión que acabo de encontrar allí es una expresión que me describe la magnitud de este número complejo que está acá. Este es un número complejo que tiene parte real y parte imaginaria, que tiene magnitud y ángulo, y esto es solamente la magnitud. Por eso le pongo aquí las dos barritas, porque eso es solo la magnitud. O sea, y como es la magnitud de la función de transferencia, pues es lo que llamamos nosotros ganancia. Y ahora vamos a tratar de encontrar la expresión del ángulo. Entonces, cuando es el ángulo, lo ponemos así, nos referimos que es la parte del ángulo. Entonces, el ángulo de esa función de transferencia. Entonces, cuando yo tengo un número complejo y quiero calcular cuál es el ángulo de todo el número complejo, lo que hacemos es encontrar el ángulo de arriba, encontramos el ángulo de abajo y lo restamos. Porque ángulo de arriba no se dividen, se restan. Entonces, ángulo de arriba menos ángulo de abajo. ¿Cuál es el ángulo de arriba? Pues miren que esto es como tener un número complejo que es 0 más J omega. O sea, el ángulo sería 90 grados. ¿Vale? El ángulo de arriba sería 90 grados. Menos el ángulo de abajo.
Y el ángulo de abajo, pues sí hay que mirarlo con mucho cuidado porque es este ángulo que está acá. Entonces nosotros conocemos la parte real y la parte imaginaria. ¿Qué hacemos para encontrar este ángulo teniendo la parte real y la parte imaginaria? Con tangente a la -1, ¿no? Porque la tangente de un ángulo es el opuesto sobre el adyacente. O sea que en este caso la tangente del ángulo sería el opuesto, que es omega, sobre el adyacente, que es la parte real, que sería R sobre L. R sobre L. Por lo tanto, el ángulo es tangente a la -1 de L, sí, L, omega por L sobre L. Entonces, esa expresión que está ahí describe el ángulo en función de la omega. Este símbolo de acá significa que estamos encontrando el ángulo de la función de transferencia. Y como es el ángulo de la función de transferencia, pues le llamamos el desfase de la función de transferencia. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo claro? Bueno, vamos a graficar esas dos cosas. Vamos a tratar de hacer un dibujito que me represente esta función de acá, o sea, que me represente la magnitud en función de la frecuencia, que es esa expresión que acabamos de encontrar. O sea, ¿cuál sería la gráfica de esta función? Entonces, pensemos, pues, démosle valores. Entonces, si la frecuencia es 0, tendríamos 0 sobre algo, sobre un número más 0, o sea, que esto va a 0. ¿Listo? O sea, que para frecuencia 0, esa función de allá empieza siendo 0. Y para frecuencias muy grandes, muy grandes, tendríamos lo siguiente: tendríamos un número muy grande sobre un número al cuadrado más algo muy grande al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa abajo? Que este omega, imagínense que es muy grande, estos son miles de millones. Entonces, miles de millones al cuadrado es mucho más grande que este. O sea, que este es casi despreciable. Entonces, si este es despreciable, tendríamos omega al cuadrado, raíz de omega al cuadrado, porque este es casi despreciable. O sea, que abajo tendríamos omega. Y entonces esto tendería más o menos a 1. O sea, que para omega muy grandes, esto va a tender a 1. Una cosa más o menos así. Y ahora la gráfica del ángulo. La gráfica del ángulo, pues, toca mirarla con más cuidado porque tiene un tangente a la -1, ¿no? Entonces toca echarle cabeza cómo se grafica el tangente a la -1. Pero bueno, ahí lo vamos a mirar por punto. Entonces, para frecuencia 0, pues para frecuencia 0 tendríamos 90, la frecuencia 0, tendríamos 90 menos tangente a la -1 de 0, porque si la frecuencia es 0, esto es 0. Entonces, tangente a la -1 de 0, toca mirar, lo podemos meter a la calculadora o básicamente a cuál ángulo se le saca la tangente para que dé 0. 0, da 0. O sea que tangente a la -1 de 0 da 0 y esto comenzaría en 90. Listo. Y ahora pensemos para frecuencias muy grandes. Entonces, si la frecuencia es muy grande, entonces tendríamos 90 menos tangente a la -1 de algo casi infinito. Entonces, ¿cuánto es la tangente a la -1 de algo casi infinito? Recordemos cómo es la gráfica de la tangente. La gráfica de la tangente es así. Entonces, lo que dice es que si usted le saca la tangente a pi medios, le da infinito. La tangente de pi medios es infinito. O sea, que la tangente a la -1 de infinito más o menos es pi medios.
O sea, que esto da pi medio. Pero pi medio, ¿cuánto es? 90. O sea, que era 90 menos 90. O sea, que esto va a tender a 0. Una cosa más grande. Listo, ahí tenemos las dos grafiquitas, esas dos. Entonces, pues me interesa mucho que miremos sobre todo la de la magnitud. Porque la de la magnitud es la que nos empieza a explicar para qué es que sirve este tema. ¿Qué me está diciendo a mí esta magnitud? Me está diciendo, mire, si usted pone a trabajar este circuito, que está acá, y a usted le interesa la tensión que hay en este bobino, acá. Entonces, si usted lo trabaja con frecuencias muy bajas, casi cercanas a 0, va a pasar lo siguiente en el circuito. Si la frecuencia es 0, entonces la bobina va a tener una impedancia de 0. O sea que esto va a ser un corto, ¿vale? O sea que la tensión que usted va a medir aquí va a ser 0. Tiene lo evidenciar. Por el contrario, si la frecuencia es muy grande, casi muy grande, casi tiende a infinito, esto se vuelve una impedancia tan grande que es como si usted en el circuito tuviera un circuito abierto. Entonces, si usted tiene un circuito abierto, ni siquiera hay corriente fluyendo, por lo tanto esta tensión de acá va a ser la misma de la entrada. Por eso es que para frecuencias grandes nos da que la salida es igual a la entrada, por lo tanto una frecuencia, una función de transferencia igual a 1. Eso es lo que nos está diciendo el proyecto. Pero ¿por qué esta aplicación es interesante? O sea, ¿por qué este comportamiento es interesante? Porque otra manera de ver esto que acabo de explicar es decir que este circuito sencillísimo de poner una resistencia y una bobina me está diciendo que si yo trabajo a frecuencias muy pequeñas, aquí no importa, o sea, no importa qué tanta sea la amplitud que hay acá, porque esa amplitud se va a multiplicar casi que por un 0 y aquí la tensión va a ser muy parecida a 0. Mientras que si la frecuencia es grande, estoy por acá, casi toda la amplitud que yo ponga aquí va a salir acá. Entonces, eso significa, dependiendo del valor de la frecuencia, yo aquí puedo obtener o casi nada o lo mismo que estoy ingresando. Y esto es, de alguna manera, una forma de filtrar. Porque significa que, dependiendo de la frecuencia a la que trabajemos, lo que está entrando puede o desaparecer aquí, o sea, no verse aquí, o verse completamente. Digamos, esta es la gráfica que encontramos en esta expresión. Y esta gráfica, voy a exagerarla, voy a como hacer un dibujo que representa su comportamiento. Y yo lo que estoy viendo aquí es que si la frecuencia es muy baja, básicamente no tenemos nada a la salida. Y si la frecuencia es muy alta, pues está saliendo básicamente todo. Esto que está en verde no es la gráfica es la que está en rojo. Pero esto expresa el comportamiento. Si la frecuencia es baja, estamos evitando que aquí se sense la tensión de la entrada. O sea, de alguna manera, lo que estamos haciendo es atenuando la entrada. O sea, si aquí ponemos 400 volts, aquí vamos a tener 0, o un valor muy chiquito. Entonces aquí atenuamos. Mientras que, si aquí ponemos 400 volts y trabajamos una frecuencia grande, aquí vamos a tener, si no los 400, una tensión muy grande. Entonces aquí dejamos pasar esas frecuencias. Entonces, por eso es que este tipo de circuitos, son circuitos eléctricos, también se pueden entender como filtros, porque yo puedo, dependiendo de los valores de R y de omega, de R y de L, pues puedo diseñar un filtro que haga este comportamiento a mi conveniencia, o sea, que deje pasar las frecuencias que a mí me interesa que dejen pasar y que atenúe las que deje atenuar. O sea, yo podría como aprovecharme de ese comportamiento del circuito para usar eso a mi favor en alguna aplicación.
vamos a hacer lo siguiente. Quiero que, bueno, ya vimos que, ya vimos que si la frecuencia, en esta expresión es la de la magnitud, si la frecuencia es muy grande, pues esto es casi 1, si la frecuencia es muy cercana a 0, esto es casi un 0. Entonces les voy a pedir que traten de encontrar lo siguiente, y es ¿cuál frecuencia en esta expresión la función de transferencia es igual a 1 sobre raíz de 2? Me explico. Si la frecuencia aquí es 0, todo esto va a 0. Si la frecuencia es muy grande, pues todo a 1. 1 sobre raíz de 2, ¿cuánto es? Es como 0.7. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuál frecuencia le tengo que meter yo a esto para que esto dé 1 sobre raíz de 2? Quiero que encuentre ese valor y voy a explicarles por qué les pedí buscar ese número en particular. ¿Cuál frecuencia hace que esa magnitud de 1 sobre raíz de 2? Sí, espere, démosle unos minuticos más para que todo el mundo llegue ahí a esta respuesta. Profe, Señor. ahí R y L tienen que ser iguales, ¿no? No, no son cualquier número. Por aquí en el salón ya llegaron a la respuesta. Arriba, ¿alguien encontró cuál frecuencia hace que esa magnitud de 1 sobre raíz de 2? Omega tiene que ser igual a R sobre L, ¿no? Sí, señor. ¿Cómo se resuelve? Esto se resuelve así. Pues hay varias formas de hacerlo. Pues tenemos que encontrar igual a esto para tratar de encontrar cuál omega hace que esto se cumpla, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haría yo? Yo paso este para acá y para acá.
O sea, me quedaría raíz de R sobre L al cuadrado más omega al cuadrado tiene que ser igual a raíz de 2 por omega. O sea, va a ser. Pues aquí saco cuadrado a ambos lados. Así quito esta raíz. Aquí me quedaría el 2 porque estoy sacando el cuadrado. Aquí me quedaría. ¿Puedo pasar allá a restar? Pues me quedaría ya 1. Saco otra vez raíz. Me queda que omega es igual a R. Una manera. Entonces, la respuesta es que omega es igual. Entonces, básicamente se escribe así. Estamos diciendo que la función de transferencia, cuando omega es igual, eso digamos que uno solamente pone el R sobre L, pero no va a escribir así para nadie se pierda. Cuando omega es igual a R sobre L, entonces la magnitud va a ser igual a 1 sobre raíz de 2. Entonces, ese número es importante porque en este tipo de aplicaciones, estos circuitos que se comportan como filtros, ese 1 sobre raíz de 2 es el número a partir del cual nosotros vamos como a asumir que las frecuencias que estén de aquí para allá las estamos dejando pasar y las que estén antes de ahí las vamos a atenuar. Es decir, este corte que yo puse aquí, por ejemplo, aquí va a ser la frecuencia en la cual esta función de transferencia es 1 sobre raíz de 2. Digamos, la definición, y poco a poco eso tiene que ver con un tema de es que realmente no es que sea 1 sobre raíz de 2, sino es el valor máximo sobre raíz de 2. El valor máximo aquí es 1. Entonces, la frecuencia que hay que encontrar, que ya la encontramos, que es R sobre L, es la frecuencia que hace que la función de transferencia dé el valor máximo sobre 2. Como el valor máximo es 1, pues entonces aquí es 1 sobre raíz de 2. A esa frecuencia que acabamos de encontrar, en la que la función de transferencia dio el valor máximo sobre raíz de 2, o sea, 1 sobre raíz de 2, se le llama frecuencia de corte. La frecuencia de corte de este circuito es R sobre L. Por lo general simplemente se pone omega C. Y la frecuencia de corte significa que es la frecuencia a partir de la cual decimos, bueno, si hay frecuencias más grandes, básicamente el circuito está dejando pasar lo que hay a la entrada, y si hay frecuencias de corte, si entramos la frecuencia más chiquita que la frecuencia de corte, el circuito está haciendo lo posible por eliminar lo que hay acá. Eliminar, digamos, no es que elimine la fuente, elimina, digamos que si uno sensa aquí, pues aquí le meto 400 volts, pues aquí la idea es que salga a 0. ¿No? Claro, ese comportamiento no es perfecto, digamos que lo ideal, lo perfecto sería lo que está pintado en verde, pero la expresión o el comportamiento es lo que está en rojo. Fíjense que no es del todo cierto que una frecuencia un poco más baja que la frecuencia de corte, ya aquí salga 0. Realmente no va a salir 0, va a salir un número grande, pero digamos que ese es el comportamiento ideal de lo que tenemos ahí. ¿Listo? Entonces, cuando estábamos trabajando acá, contaba la función de transferencia y había hecho un arreglito matemático para dejarla como J omega sobre eso. Y esto lo hice pensando específicamente en una cosa. Y es que este comportamiento de esta función de transferencia, teniendo la salida en la bobina, en un circuito RL específicamente, es un tipo de filtro que se llama filtro pasaaltas. ¿Y por qué se llama filtro pasaaltas? Porque es un circuito que hace que las frecuencias altas pasen y las frecuencias bajas se eliminen. Pasa alta, deja pasar las altas. En inglés también se llama así. En inglés se llama high pass filter. O sea, HPF, high pass filter. ¿En qué aplicaciones han visto ustedes filtros pasaaltas? De cosas. Por ejemplo, si alguno toca un instrumento, toca guitarra y tiene una pedalera, o la planta, o si alguno
como que ha mezclado en una consola de DJ. Los filtros de sonido tienen filtros pasadas y filtros pasados. Entonces, básicamente, un filtro pasada lo que hace es que coge todas las frecuencias de una canción y trata de eliminar los bajos para que suenen solamente los brillos, los altos. Obviamente, y ya lo veremos más adelante, pues también existe el filtro pasabajos, que consiste en que debo pasar los bajos y elimino las frecuencias altas. Esto es lo que está haciendo este circuito. No es el único filtro pasabajos que existe, es el más sencillo que existe, porque tiene solamente 2 elementos. Se pueden construir con más elementos, se pueden construir con unos dispositivos que ustedes todavía no van a ver en circuitos 2, que son los op-amps. Los que estudian electrónica van a verlo con más cuidado, pero no es la única manera de filtro pasado. Lo que pasa es que el filtro pasado altas es más sencillo que existe. Pero el comportamiento es ese: dejo pasar las altas y dejo pasar las bajas. ¿Por qué lo llevé yo a esta expresión matemática de por qué decidí dividir en el L? Porque los filtros pasa-bajas, aquí está en inglés filtro pasa-altas, eso sería en español, y eso sería en inglés high pass filter. Digamos que se pueden expresar matemáticamente con la siguiente función: K J omega sobre omega de corte más J omega. Entonces, esto de aquí ya fue llevado a esa forma, donde como aquí aparece el J omega y aquí aparece el J omega, la frecuencia de corte de este filtro es esto que está acá. Y la K, que está aquí, sería igual a 1. ¿Listo? ¿Qué es la frecuencia de corte? Es la frecuencia que hace que la función de transferencia tenga una magnitud igual a su valor máximo sobre raíz de 2. Otra vez. ¿Qué es la función? ¿Qué es la frecuencia de corte? Es la frecuencia, en este caso, R sobre L, pero es la frecuencia que hizo que la magnitud de la función de transferencia valiera igual a su valor máximo, que es 1 sobre raíz de 2, o sea, a 1 sobre raíz de 2, que hizo que diera 1 sobre raíz de 2. Miren, no importa cuánto vale R ni cuánto vale L, esos números como tal no importa. La frecuencia de corte de un filtro pasabajas para altas como este siempre es R sobre L. Entonces, la gracia aquí está en que usted puede, por ejemplo, tener este comportamiento. Lo voy a poner acá. Nuevamente, pensemos en la aplicación de sonidos. Y sabemos nosotros que la frecuencia de corte del filtro es R sobre L. ¿Listo? Y entonces estamos diciendo, este es un filtro pasa altas que deja que todas estas frecuencias acá, los brillos suenen y los bajos se eliminen. Entonces, cuando usted mira una perilla de un filtro pasa altas para filtrar el sonido, y quiere hacer que esto debe pasar solamente los más altos de todos, lo que usted estaría haciendo es mover esta frecuencia de corte más para allá, para eliminar más bajos y dejar solamente los más altos. En un circuito de estos, ¿qué haría usted para lograr que la frecuencia de corte se moviera? Lo que podría hacer es o aumentar el valor de la R o disminuir el valor de la R. Es más fácil aumentar el valor de la R porque las L's, para cambiar la L de una bobina usted tendría que meterle más vueltas, es mucho más fácil cambiar una R. Entonces usted aumenta una R en un circuito y al ir moviendo la R, va moviendo la frecuencia de corte del mismo y por lo tanto su filtro dejaría pasar solamente frecuencias cada vez más altas y va atenuando cada vez más bajas. Entonces, esto es el tipo de aplicaciones que vamos a ir viendo. Esto es posible. Todo esto que estamos hablando es posible gracias a que la bobina, dependiendo de la frecuencia a la que estemos trabajando, se comporta de una manera diferente. O sea, la bobina es la que permite todo eso. Fíjense, yo estoy cambiando la resistencia y pongo la frecuencia de corte del circuito, pero al final realmente todo es gracias a que la bobina en diferentes frecuencias funciona diferente. Entonces el circuito para cada frecuencia funciona diferente. Para frecuencias altas funciona de una forma tal que la función de transferencia es un 1, para frecuencias bajas funciona de una forma tal que la función de transferencia es casi un 0. Y eso se traduce a una aplicación de este tipo. Entonces este es el primer filtro que les voy a presentar y se llama el filtro pasa altas. Dejo pasar las altas, dejo pasar las bajas.
esta es una forma muy sencilla de obtenerlo, no es la única, no es la forma más sencilla, que es sacando la tensión en una bobina de un circuito RL. Luego veremos que también se puede con RC, luego veremos que se puede con dos elementos almacenados de energía, luego veremos otras posibilidades, pero esto es lo más sencillo de lo más sencillo. ¿Alguna pregunta sobre esto? Listo, el martes continuamos y entonces lo que vamos a hacer el martes es venirnos a la resistencia a ver qué pasa ahora con esa tensión. Va a salir otro filtro, el otro, que es el pasabajo, señor. Entonces, yo quiero que sea al revés, o sea, que cuando yo mueva la perilla, quite todas las que son. Como hacer eso. Exactamente en esas clases atenuantes. ¿Sí? Entonces cogería atención acá. Y eso, a esa respuesta podemos llegar más o menos rápido porque llamémosle a este Vout 1 y a este Vout 2. Entonces la función de transferencia de este señor es Vout 1 sobre VI. La función de transferencia de este es Vout 2 sobre VI. Si yo la sumo, esto me da 1 porque es como sumar esta tensión con esta tensión. Entonces este es el complementario de esto, necesariamente. Entonces, vamos a ver que nosotros dijimos que también tiene como un comportamiento de Pasa-baja. Sí. Esto, pues es la mejor forma también de diseñar eso. Sí, digamos que ese ejercicio que hicimos, pues realmente nunca llegamos hasta 0, ¿no? Pero sí es un pasabajas en el sentido de que para frecuencias bajas se comporta de una manera y para frecuencias altas atenúa. Pero eso fue porque teníamos en la misma rama la resistencia es, sí, pero esta resistencia del 16 que está en el ejercicio 1, pues hacía que digamos que no, esa es la que hace que no lleguemos hasta 0. De hecho, después de resolver ese circuito RL, o sea, el próximo martes que vamos a hacer, resolvemos esta tensión, hacemos lo mismo, gráfica, tal. Y después vamos a hacer RC, le sacamos la tensión a la R, a la C, y vamos a ver cuáles pasa bajas, cuáles pasa altas, y ahí vamos a tener toda esa información. Listo, señores. ¿Una pregunta final los que están virtual? ¿O todo claro? Todo claro, profe. Todo Claro, claro. el momento. Listo, todo bien. Dos cosas finales, señor. Dos cosas finales. Uno, el sábado va a haber taller de circuitos trifásicos que estamos preparando para el parcial del 30. Yo voy a mandar un mensaje con un formulario, a ver cuánta gente estaría interesada en venir, pues, a ver el taller aquí. Dependiendo de la cantidad de gente, tal vez yo venga, o si no, igual se van a abrir salones para verlo, porque este taller son como 5 cursos que van a venir de todos los profesores. Entonces, el profe Diego fijo va a venir, por lo tanto, él va a dictar unos puntos presencial, se va a transmitir en los otros salones, y si yo vengo, pues nos repartimos para cumplir los aforos. Entonces, pues me responden por favor ese formulario para saber cuántos de ustedes van a venir y mirar. Y sábado a las 10. Si no quieren venir, pues lo pueden ver transmitido. ¿Sí? Yo les aviso. Que depende de la cantidad de gente. Listo.